tardes a todas y a todos. Señor delegado de Defensa de Andalucía, amigo Tristán, responsable del Museo de la Autonomía de Andalucía, señor subdirector del Archivo de Indias de Sevilla, amigo Guillermo, inspector jefe de la Policía Nacional, Marco Francisco García, jefe de la Policía Local de Coria, miembros de la Corporación Local Delegada de Cultura, amigos y amigas. Muchas gracias a todos, en primer lugar, por estar aquí esta tarde-noche en dos eventos consecutivos que están muy relacionados entre sí, como entenderéis, y que hemos creído oportuno que así se desarrolle, por darle quizás más fuerza incluso a uno con el otro y al otro con el uno. Entendemos que llevamos mucho tiempo además queriendo desarrollarlo. Por desgracia, pues esta dichosa pandemia pues nos ha tenido muy retraídos también con estos eventos y con la conmemoración del quinto centenario de la circunnavegación. Tenemos muchos actos también pendientes de este sentido y ya no podíamos perder más tiempo. Así que ahora vamos a hacer de dos en dos. Y vamos a intentar darle a esto la importancia mundial que tiene, y que además tenemos la suerte los coreanos pues de ser parte sustancial del mismo, dado que no muchos millas náuticas de aquí pues partió esa expedición que circunnavegó la Tierra. No hay constancia histórica de la participación de Coria en esta expedición, pero evidentemente, teniendo en cuenta las circunstancias históricas y la importancia que en aquel momento Coria tenía dentro del estuario del Guadalquivir y de su vinculación con Sevilla, pues seguramente algo ocurriría donde algún coreano estaría implicado, estoy convencido. Estamos implicados en casi todas las cosas que ocurren hoy día, cuanto más entonces, ¿no? Así que nosotros nos sentimos muy unidos a este proyecto, a esta conmemoración, y es por eso por lo que vamos a intentar darle importancia desde la humilde posición que nuestro municipio pueda ocupar, pero que en cualquier caso seguro que va a ser con el suficiente lustre y con la suficiente importancia con la que solemos hacer las cosas en este municipio y en este ayuntamiento. Así que espero que disfrutéis de estos dos actos consecutivos y de los otros que tendremos en las próximas fechas y que no tardarán demasiado. Por no prolongarme mucho más, porque aquí hay que dar la palabra cuanto antes al conferenciante, que es quien viene a contarnos hoy las cosas importantes de este evento. Simplemente daros las gracias, no solamente a los presentes, sino especialmente pues al Ministerio de Defensa por la cesión de las obras también que tenemos en la Sala Martínez del León y que gentilmente pues nos han cedido y que vamos a tener en Coria para disfrutar de ellas durante las próximas semanas. Y gracias por supuesto también al delegado de Defensa por acompañarnos esta tarde, y por supuesto gracias al Museo de la Autonomía y a Tristán personalmente por implicarse en la organización de este evento. Han sido ellos quienes se han fundamentalmente implicado en la presencia aquí del conferenciante, y como siempre pues compartimos intereses, no puede ser de otra forma, e intentamos pues mutuamente ayudarnos en lo que es necesario para sacar adelante pues el mayor número de actividades posible y de la mayor calidad posible, para darnos mutuamente, como decía, más importancia nosotros al museo y el museo a nosotros. Creo que es absolutamente necesario. Sin más, le doy la palabra al delegado de Defensa en Andalucía. Sí, la palabra, Muchas gracias, alcalde. Antes que nada, felicitar a la Corporación Municipal, en la figura tuya, alcalde, porque de verdad que no es fácil conseguir lo que habéis conseguido hoy. En una misma tarde-noche tener la inauguración de la exposición de la especería del Ministerio de Defensa, unido a la magnífica conferencia que estoy seguro que va a pronunciar el subdirector del Archivo de Indias,
creo que es digno de elogio y dice mucho de la capacidad de organización y de iniciativa de este ayuntamiento. Por tanto, felicidades desde el primer momento. Y al resto de ustedes, pues simplemente comentarles que como delegado de Defensa en Andalucía, representante institucional del Ministerio de Defensa en Andalucía, pues la verdad es que es un placer estar aquí esta noche. Es un placer, primero, porque conozco bien Coria, que la verdad es que llevo 4 años en este destino y ya he tenido oportunidad primero de visitar al alcalde en un par de ocasiones y después de, como turista y como uno más entre todos, he tenido la oportunidad de conocer este magnífico pueblo en varias ocasiones. Y después felicitarles por el hecho de haber querido estar aquí. Verán ustedes que en lo que consiste la exposición, fundamentalmente organizada por el Ministerio de Defensa y que va girando por toda España. Es una exposición que se inauguró en el año 2018, precisamente con motivo del 5º centenario de las capitulaciones de Valladolid, que provocaron después el inicio de lo que sería el viaje a las especiarías, no la vuelta al mundo, sino, como luego comentará el conferenciante, estoy seguro, lo que se pretendía es llegar a las Molucas, a las actuales Islas Molucas, atravesando por algún estrecho el continente americano y llegar rápidamente a las islas de las especies en las Molucas. Bien, todo eso tuvo lugar en las capitulaciones de Valladolid y con motivo del 5º centenario se inauguró esa exposición en Valladolid. El Ministerio de Defensa, cada vez que organiza alguna de estas exposiciones, lo que trata es que vaya girando por toda España y que no sea motivo solamente de disfrute por una sola ciudad, sino que cualquier ciudad en España tenga oportunidad de visitarlas. En este caso, en coordinación con el Ayuntamiento, pues decirles que la semana pasada esta conferencia estaba en Cartagena, en Murcia, y con ayuda del Ayuntamiento y con nuestra colaboración, pues hemos sido capaces en poco tiempo realmente de preparar la sala y la exposición como tal. Les animo a verla. La exposición es autoexplicativa, no necesita, nadie de ustedes necesita que vaya una persona al lado para entender lo que allí se muestra y para entender lo que ahí pretendemos que sepan desde el Ministerio. Por ejemplo, van a ver cómo eran las condiciones de habitabilidad en uno de los barcos, en la Victoria, o van a conocer algo más de la vida de Elcano, o van a conocer realmente lo que supusieron las capitulaciones. En definitiva, una oportunidad para todos ustedes de conocer de primera mano y de una forma muy gráfica y muy sencilla de comprender todo lo que supuso la preparación y el viaje en sí que realizaron Magallanes y Elcano. Así que les animo a participar, creo que van a estar 10 días aproximadamente, tendrán ustedes oportunidad y les animo a participar porque realmente les va a merecer la pena. Muchas gracias otra vez, alcalde, y nada más por mi parte. Pues muchísimas gracias, alcalde. Es como siempre un placer más estar aquí en esta, la que considero mi casa, porque aquí es donde tenemos la sede del Museo de la Autonomía de Andalucía y también de la Fundación Centro de Estudios Andaluces, la cual pues tengo el privilegio y el honor de dirigir. Comandante, es un placer tenerle aquí como delegado responsable de Defensa del Ministerio de Interior y por tanto para la Fundación Centro de Estudios Andaluces es todo un orgullo y una satisfacción poder colaborar en la realización de esta exposición y también de este evento. Para nosotros como Centro de Estudios Andaluces siempre tenemos entre uno de nuestros objetivos, bueno, también saludar a las autoridades que nos acompañan, concretamente, en especial también autoridades y delegados de aquí del Ayuntamiento, también especialmente a Javier del Mar, ilustre coreano de aquí y patrono también de nuestra fundación. Para nosotros como Fundación Centro de Estudios Andaluces estamos muy comprometidos con la divulgación científica, tanto de carácter histórico como social, y en concreto con la divulgación científica de alta calidad. Y esto es lo que nos une precisamente hoy aquí.
Hace ya 2 años empezaron con los actos conmemorativos de la circunnavegación de la primera circunnavegación de la Tierra, de la cual de hecho el archivo de India realizó una magnífica exposición ilustrativa de aquello. El año que viene se concluirán, digamos, estos 3 años de expedición con el que se cierran ese 500 aniversario, y desde la Consejería de Presidencia y Administración Pública e Interior de la Junta de Andalucía se ha estado muy comprometido con la celebración de actos relativos a esta importantísima conmemoración, que si hubiésemos sido ahora mismo otro tipo de país, habría, les puedo asegurar, series en Netflix, películas todos los días en televisión, etcétera. Por eso tenemos que regocijarnos precisamente de un hecho tan importante como lo que estamos aquí celebrando. Dentro de muy poquitos días, el 8 de noviembre concretamente, se celebra, hará 500 años, justo 500 años, de la llegada de las 2 calaveras, de las 2 embarcaciones que llegaban a lo que actualmente es la isla de Tindor, pero que entonces eran la isla de las especierías, precisamente. 500 años. Entonces no sabían todavía, ya habían llegado, digamos, a su destino. Ese era el destino de la expedición. Pero no sabían todavía la cantidad de calamidades que les quedaba por pasar antes de llegar primero a San Lucas de Barrameda y posteriormente a la finalización, porque tenían que llegar. El objetivo era llegar a Sevilla, no tenían que llegar a otro sitio, tenían que llegar exactamente a Sevilla, y por tanto, tanto a la partida como al regreso pasaron de seguro por la riba de esta villa de Coria del Río. Sin más, porque seguro que la conferencia va a ser interesantísima, le voy a presentar. Tenemos hoy el gusto y el placer de contar con el subdirector del Archivo General de Indias de Sevilla, el investigador y archivero Guillermo Morán, a quien me es grato agradecerle una vez más su presencia aquí. Es licenciado en Historia por la Universidad de Valladolid y doctor en Historia por la misma institución académica. Es miembro facultativo de Archiveros del Estado de España y ha desempeñado sus funciones también en el Archivo General de Simancas entre el año 2009 y 2011 y en el Archivo General de India desde el 2011 hasta la actualidad. A partir del año 2020 ejerce también la subdirección de este archivo. Entre sus actividades profesionales recientes destaca el comisionado precisamente de la magnífica exposición El viaje más largo, Magallanes, Elcano y la primera vuelta al mundo, organizada por el Archivo General de Indias entre septiembre del 2019 y febrero del 2020, que también puede verse en el Museo de San Telmo de San Sebastián actualmente. Sin más, no le robo más tiempo, le dejo con esta interesantísima conferencia. Muchísimas gracias. Señor alcalde, señor delegado de Defensa, señor presidente de la Fundación de Estudios Andaluces, dignísimas autoridades, señoras y señores, muy buenas tardes. Muchas gracias por su presencia. Voy a pronunciar una breve charla acerca de este tema que se esboza ahí, que supuso la primera vuelta al mundo. Es decir, ahora a continuación vamos a asistir a la inauguración de la exposición organizada por los colegas del Ministerio de Defensa, en la que se nos va a dar fiel relato de en qué consistió esta primera vuelta al mundo. La primera vuelta al mundo
es una historia, la de la epopeya o la gesta, como muchas veces se ha llamado. ¿Puedo quitarme la mascarilla? Sí. Bueno, pues si me oyen mejor de esta manera, perfecto, pues sin mascarilla. Ya que hay distancia de sobra, ¿verdad? Creo que cumplimos perfectamente las medidas de seguridad. Bien, decía que la gesta, la epopeya de sobre todo de estos 18 hombres que regresaron a Sevilla con Juan Sebastián Elcano, pero de todos los que se quedaron atrás en el camino e incluso de los que volverían años después, pues sabemos que es una historia riquísima, digna de los mejores géneros literarios, porque realmente la peripecia, aparte de trascendente, es realmente hermosa, ¿no? Pero yo lo último que quisiera hacer es pisar el tema de la exposición que van a poder ustedes ver a continuación. Entonces me voy a centrar en hablar de las consecuencias de esta primera vuelta al mundo y sobre todo de sus consecuencias inmediatas, ¿no? Por eso voy a empezar con una sorpresa, ¿no? La primera consecuencia, lo primero que debió ser este retorno de la Nao Victoria al puerto de Las Muelas en Sevilla fue una sorpresa. Hay que pensar que las últimas noticias que se tuvieron, las últimas noticias directas que se tuvieron de la expedición que había comenzado bajo el mando de Fernando de Magallanes y Juan de Cartagena, databan de mayo de 1521, ¿no? Cuando llegan el 8 de septiembre la Victoria a Sevilla, habían pasado casi un año y medio, y los hechos, las noticias que traían se referían hacia prácticamente 2 años, ¿no? ¿Quiénes trajeron estas noticias? Pues esto sí lo adelanto, son aquella parte de la marinería que, descontentos con la gestión que estaba haciendo Magallanes de la expedición y considerando que se estaban traicionando las órdenes que había dado el emperador Carlos I de Castilla, Carlos V de Alemania, habían abandonado la misma y habían vuelto con la nao San Antonio hasta el puerto de Sevilla. Y digo que debió ser una sorpresa porque las últimas noticias que se tenía de la Armada de la Especiería eran bastante desalentadoras. En una carta que custodiamos en nuestro Archivo General de Indias, una carta escrita por Juan de Recalde, que era contador mayor de la Casa de la Contratación y que había entrevistado directamente a estos retornados de la San Antonio, se dirige a Juan de Fonseca, que era el arzobispo de Burgos y también el primer presidente del Consejo de Indias, que es como, si quisiéramos decir hoy en día, el ministerio de los territorios ultramarinos o algo así, ¿no? en la administración de la monarquía hispánica de aquel momento. Se dirige a él comunicándole estas noticias y esta gente pues venía contando que Magallanes era un déspota, un tirano enloquecido, sangriento, que había ejecutado gente por menos de nada y que llevaba a la expedición a la ruina. Y vienen a decir la frase literal en esta carta: nunca más se sabrá de ellos, ¿no? Lo más normal es que nunca más se sepa de ellos. Efectivamente se volvió a saber de ellos, volvieron a Sevilla y junto a esta sorpresa yo siempre me hago un poco la composición del lugar, ¿no? De la Nao Victoria, un barco completamente destartalado ya por las peripecias que ha pasado y por los azotes del mar, entrando con las bodegas llenas de clavo. Claro, uno puede pensar, bueno, ¿cómo viene esta gente, no? Aquí tenemos el famoso cuadro del desembarco de Elcano de Elías Salaverría, ¿no? Hay una copia en el Museo Naval de Madrid y hay una copia en la Diputación Foral de Guipúzcoa.
las hizo a la vez el artista, y entonces, bueno, pues representa a estos marineros exhaustos descendiendo en Sevilla. Pero el olor del clavo que invadiría el puerto, de las toneladas y toneladas de clavo que trajo esta gente, pues también debió de ser un impacto que no han podido recoger los documentos, pero un impacto en la ciudad de Sevilla seguramente. Digo también que otra consecuencia de esta primera vuelta al mundo fue un mal negocio. Bueno, esto de un mal negocio es el título que le he puesto a la diapositiva y probablemente es una exageración. Digamos que no fue un negocio brillante, ¿eh? Cuando preparamos la exposición del viaje más largo con los compañeros, pues hicimos un cálculo que se hace rápido, porque aquí la burocracia castellana de la época, que era muy eficiente, ya dejó plantado un resumen del negocio. Si se invirtieron 8.300 maravedís, pues se recuperaron, 8.300.000 maravedís, pues se vinieron a facturar, entre comillas, diríamos, pues 8.700.000, de tal manera que les debió quedar un beneficio neto de 350.000 maravedís para un viaje que es como un 4,15% para 3 años, en un momento en que la inflación, como consecuencia precisamente del descubrimiento y de la traída de riquezas de ultramar, era rampante, pues el beneficio económico fue muy poco. Lo que sí fue un mal negocio, sin lugar a dudas, fue en términos de vidas humanas, ¿no? La cifra exacta de quienes participaron en la expedición depende un poco de autores, porque de la expedición se sube y se baja gente en muchos sitios. Entonces, por eso, pero bueno, vamos a tomar esa cifra original de 230 que figura en la 234, creo que son, que figura en las capitulaciones de Valladolid, y regresan 18, a los pocos años regresan otros 3 o 4, otros 13 que quedaron en Cabo Verde, todos los demás fallecieron o desaparecieron, ¿no? Entonces, digamos que desde el punto de vista humano, la pérdida de vidas fue muy importante. Otra de las consecuencias, digo, fue un matrimonio. Bueno, de nuevo, esto es otro titular que le he puesto a la diapositiva. Esta mujer que vemos aquí en este retrato es Isabel de Portugal, que fue la esposa del emperador. Realmente no tiene nada que ver con la culminación de la Vuelta al Mundo, porque el matrimonio, aunque se verificó en 1526, pero ya se había acordado en el 22, antes de este regreso de la nueva Victoria, cuando nadie esperaba que volvieran. El caso es que Juan III de Portugal, que es el hermano de Isabel de Portugal, se casó a su vez, y además esto sí, en este mismo año 22, con Catalina de Austria, que era hermana de Carlos V. Digamos que eran doblemente cuñados. Se estrecharon los vínculos familiares entre las casas reales de Portugal y de Castilla, de España formándose, vamos a decirlo de esa manera. Bueno, esto luego tendría consecuencias con Felipe II, ¿verdad? Pero esto es otra historia. Lo que sí que estamos es en un momento en que las relaciones diplomáticas entre ambas casas reales son buenas, no excelentes. Y esto posibilitó una serie de cuestiones, anécdota aparte, como fue que rápidamente se devolvieron los prisioneros que había. En primer lugar, estos 13 hombres que fueron apresados por los portugueses en Cabo Verde cuando bajaron a abastecerse de la nao Victoria. También la gente de la Trinidad, que es esta otra nave que intentó volver en el sentido contrario, es decir, navegando hacia el este desde las Islas de las Especias. Aquí el número de supervivientes fue de solo 3 personas.
entre ellos su capitán Gonzalo Gómez de Espinosa. Pero lo más relevante a largo plazo fue la Junta de Badajoz-Elvas. La Junta de Badajoz-Elvas, aparte de que no prosperó realmente, pero sí supuso un antecedente importantísimo en el mundo de la diplomacia, porque es el intento no ya de llegar a un acuerdo entre rivales, sino de llegar a una solución técnica y científica para resolver un problema. Y supuso que se juntaran los mayores especialistas en cosmografía y navegación, tanto de Castilla como de Portugal, que es como decir del mundo entero, porque aquí los grandes especialistas de fuera los habíamos reclutado o nosotros o los portugueses, porque digamos que eran las dos potencias mundiales de la época. Y entonces en los documentos que se derivaron de este congreso, de esta junta, pues tenemos recopilado todo el saber geográfico, astronómico, cosmográfico de la época, y es un patrimonio documental que custodiamos obviamente a medias entre el Archivo General de Indias de Sevilla y el Archivo Nacional de la Torre de Otombo en Lisboa. Esta es la versión que de ese relato que les dio Elcano hizo este intelectual de origen flamenco, Maximiliano Transilvano, y si Pigafetta hizo hermosos manuscritos de su diario y los fue regalando al emperador, al rey de Francia, al Papa, este hombre lo que hizo fue llevarlo directamente a la imprenta, y en cuestión de 2 años, en una época en que la imprenta llevaba existiendo muy poco tiempo, como 70 años, una cuestión así, tuvo 4 ediciones distintas en ese breve espacio de tiempo. Es decir, fue con otra escala obviamente, pero lo que hoy en día llamaríamos un bestseller, ¿no? Y de esta manera dio a conocer la noticia de la primera vuelta al mundo. Insiste en varias cosas, aparte de contar lo que les fue sucediendo. Insiste como ahora, gracias a esta gente, tenemos una visión real del mundo. Ya no hay lugar a estar hablando de sirenas, de gigantes, de monstruos de un solo ojo, del ave fénix, de todas estas criaturas míticas que desde tiempos de Herodoto y a través de toda la Edad Media venían poblando pues lo que se sabía de estos lugares lejanos. Lo que nos está diciendo Transilvano es que ahora, bajo los auspicios de este nuevo César, que es el emperador Carlos V, bajo los auspicios de este nuevo César se han superado los logros de la antigüedad, esos logros que antes se veían como algo inalcanzable, y lo dice literalmente, dice, no se puede comparar lo que han hecho estos hombres con lo que hicieron Jasón y los argonautas, porque Jasón y los argonautas se dieron una vueltecita por el Mediterráneo y un poquito por el Mar Negro y para casa. Y esta gente ha dado la vuelta al mundo, ¿no? Lo dice literalmente de esa forma. Entonces, realmente lo que nos da este librito muy breve es esta idea de qué supuso para la mentalidad de la época la primera vuelta al mundo. Lo que supuso no era ni más ni menos que el triunfo de la mentalidad renacentista y de esta nueva mentalidad racional que supera la Edad Media, por así decirlo. Entonces yo creo que esta nos vamos a quedar como la primera consecuencia o la más importante de las consecuencias inmediatas de esta primera vuelta al mundo, es un cambio en el imaginario colectivo y en la mentalidad. Les agradezco mucho su atención. No sé cómo vamos de tiempo, pero yo por mi parte estoy a su disposición para cualquier pregunta que me quisieran hacer, si es que puedo contestarla, que eso ya es otra cuestión.
Sí. Parecía una analogía entre el viaje y la llegada del hombre a la luna. Sí. No sé si podrías explicarnos un poco el porqué de esa analogía o de esa metáfora, no sé si el público lo puede explicar. Bueno, sí, se ha comparado, ¿no?, con la carrera espacial varias veces y por varios motivos, ¿no? Por el contexto de bipolaridad mundial, porque digamos que, claro, en esta época del siglo XVI, cuando decimos mundial, estamos exagerando un poco, nos referimos a europeo, ¿no? Entonces la bipolaridad europea, las dos principales potencias eran Portugal y Castilla, igual que en su momento lo eran los Estados Unidos de América y la Unión Soviética, ¿no? La Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas. Y como consecuencia de esa rivalidad política, se llevaron a cabo grandes avances científicos en la exploración, en primer lugar, en este caso el siglo XX, en la exploración espacial, en nuestro caso en la exploración de la Tierra y en la cartografía y el descubrimiento de tantas tierras que se ignoraban entonces. Y ello, para esos avances fue necesario el desarrollo de otros avances en otras cuestiones previas, por así decirlo. Es decir, se desarrolló mucha tecnología en general para poder llevar a cabo tanto la carrera espacial como esta era de los descubrimientos, ¿no? Los avances de la náutica y la navegación durante estos finales del siglo XV, primera mitad del siglo XVI, fueron tremendos y dieron lugar a avances aún mayores, porque vamos viendo naves cada vez más grandes y cada vez más complejas y cada vez más rápidas y que cada vez admiten más carga a lo largo de hasta la actualidad, ¿verdad? Bien, hasta la actualidad, pero bueno, en esta navegación a vela, pues hasta el siglo XVIII, principios del siglo XIX, sigue habiendo avances importantísimos, pero todos ellos son deudores de esta época. Lo que pasa que es una metáfora. Entonces también ahí hay que tener un poco de cuidado, hay que tener un poco de precaución, no hay que forzarlas demasiado. Por ejemplo, cuando yo estaba hablando de las relaciones diplomáticas que a partir de 1522 se establecen entre Castilla y Portugal, entre otras cosas porque han llegado al poder, tanto con Carlos V como con Juan III, dos soberanos que realmente pertenecen a otra generación, tienen otra formación intelectual, tienen otras ideas más... están dejando atrás definitivamente la Edad Media, realmente son unos monarcas renacentistas completamente, y tratan sus rivalidades, que son sobre todo comerciales, de una manera muy distinta, y como he dicho antes, atraviesan inmediatamente después y durante toda la década de los 20, en realidad, atraviesan el momento dorado de las relaciones diplomáticas entre España y Portugal de la época, ¿no? Desde luego que eso, por ejemplo, no es extrapolable al caso de la Unión Soviética y los Estados Unidos, ni siquiera en los años de la perestroika, cuando por otra parte ya se había prácticamente dejado atrás la carrera espacial. Entonces, las metáforas en historia o las comparaciones de dos periodos tan distintos pues están bien si nos ilustran algunos aspectos, pero hay que procurar no forzarlas demasiado porque si no rápidamente van a perder coherencia, ¿no? Por eso nosotros en la exposición, como muy bien dice Alicia, al final teníamos un audiovisual que comparaba fundamentalmente la carrera espacial con la primera vuelta al mundo, pero también con muchas otras exploraciones que se dieron entre estos dos momentos,
Es verdad que la mayoría, claro, de la carrera espacial hay metraje audiovisual, ¿no? Y eso es una cosa que no tenemos de otros momentos anteriores, que también hubo avances exploratorios importantísimos. No sé si... Muchas gracias, Guillermo, por tu exposición. Ha sido muy nutritiva y la verdad que nos puede contar. Vale. Quería preguntarte, ¿qué pasó luego con el Cano? ¿Se dejó de embarcar? El Cano se volvió a embarcar y el Cano va... esto ya no son las consecuencias inmediatas, son un poco las consecuencias a más largo plazo. Voy a volver un momentito a este mapa. ¿A este mapa? Sí, a este mapa está bien. Bueno, es el mejor que tengo ahora mismo. Vamos a ver, el Cano va a volverse a embarcar, y va a ir en una segunda armada de la especiería, y va a fallecer en medio del Pacífico enfermo. Bueno, esto es una broma, entre comillas, que dice alguna de la gente, ¿no? Que no tuvo bastante con la primera armada de la especiería, se tuvo que meter en una segunda. Bueno, imagino que venía un poco con el carácter del personaje. Se da la situación de que en el testamento del Cano, que es otro de los documentos que un poco sobre todo esto custodiamos en el Archivo General de Indias, como en todo documento de ese tipo, pues firman una serie de testigos, ¿no? Para dar fe que realmente esas son las últimas voluntades de Juan Sebastián Elcano. Y hay uno de los que firma, que es un grumete en ese momento, que es Urdaneta. Y Urdaneta, por lo visto, estuvo con Juan Sebastián Elcano en su lecho de muerte. Y Urdaneta, después, cuando volvió a España, ingresó en religión. Y fue Felipe II quien le mandó llamar, le hizo exclaustrar y le volvió a mandar otra vez al Pacífico. Y a Urdaneta debemos un poco el cierre de todo este ciclo de la presencia española en el Pacífico, en el sentido, me voy a levantar, aquí en el Diego Rivero, bueno, la resolución no es muy buena, pero esta que hay aquí, que tiene aquí este pequeño texto que la aclara, esta es la nao Trinidad. La nao Trinidad salió de Maluco e intentó volver hacia el oeste. Las corrientes se la llevaron al norte. Llegó un momento en que ya no pudo seguir más porque se enfrentó a una serie de tormentas que desarbolaron completamente la nave y tuvo que regresar, que es el momento en que lo capturan los portugueses. El mérito de Urdaneta es que, llegado a las Islas Filipinas, fue capaz de completar este viaje, llegar hasta América del Norte, ir bajando por toda la costa pacífica de América del Norte, por California, por la Alta y la Baja California, hasta llegar a Nombre de Dios, vamos, a la parte de la costa pacífica de Panamá, ¿no? De hecho, hay una cuestión que es los precedentes, quiero decir, esto no era, me refiero al viaje de Juan Sebastián Elcano en Magallanes, esto no era la primera vez que se intentaba. Desde que Colón encontró esto, todos los viajes subsiguientes, la intención era encontrar el paso, lo que llamaban el paso, la búsqueda del paso. Lo que querían era salvar este obstáculo que había aparecido, porque durante esta primera época América era un obstáculo, era un estorbo que los castellanos habían encontrado y que les estaba impidiendo llegar a su objetivo, que eran las Islas de las Especias, el Maluco, ¿no? Entonces, el que encuentra primero el paso es Magallanes, ¿no? Ese es el gran mérito de Fernando de Magallanes. Hubo uno antes, que fue Juan Díaz de Solís, que se llegó solamente hasta la desembocadura del Río de la Plata. Esta persona hizo unas capitulaciones no con Carlos, sino con Fernando el Católico, cuando ya había fallecido la reina Isabel. Y entonces ahí se dice explícitamente que debía navegar a las espaldas del Darién, el Darién siendo esta parte de aquí del norte del continente sudamericano. Lo que se le pedía es que de alguna manera llegara al otro lado de eso.
Desde 1513 ya se sabía que había un mar del sur, que por cierto el nombre de Océano Pacífico se debe hasta donde sabemos, se debe con seguridad a la expedición de Magallanes Elcano y aparentemente al propio Pigafetta, que fue quien o por lo menos lo dejó escrito, ¿no? Bautizó la Patagonia y el Océano Pacífico. Son los dos grandes topónimos que nos dejó puestos. Bien, pues eso es lo que sucedió con Juan Sebastián Elcano. Digamos que murió y antes de morir le dio el testigo a otro marino famoso que digamos que fue el que terminó de cerrar esta ruta, que luego permitió la ruta comercial del galeón de Manila, que iba de las Islas Filipinas a Acapulco, de Acapulco por tierra hasta la Ciudad de México, de Ciudad de México a Veracruz y de Veracruz a España. Ese es un poco el destino de Juan Sebastián Elcano. Sí, sí. Buenas tardes, señor Guillermo. Buenas tardes, ¿qué tal? Primero, yo quiero agradecer a usted cuando visitó televisión español, televisión japonés, TBS, Archivo de India, el tema de tesoro. Sí. Concretamente en año 1715, que naufragó en Florida. Entonces el señor Guillermo hace traducción de archivo antiguo conserva en su despacho. Sí, sí, recuerdo perfectamente su visita, sí, sí. Entonces me ayuda mucho de mi situación tan difícil. Entonces como asiano, como japonés, quisiera comentar un poco su maravillosa presentación de navegación de Magallanes. Pues esta época todavía en nuestro país no reconocido de gente occidental. Después de Magallanes, 20 años, portugueses llegaron a nuestro país, concretamente 1541, a Isla Sur de Japón. Entonces, esta expedición significa una revolución de idea mundial. Esto una salida de época medieval a época moderna. Entonces, luego, muchos navegantes e incluso reyes interesan a investigar y buscar exactamente el globo es como es. Entonces, al final llegó el navegante Portugal, luego misioneros españoles llegaron a nuestro país. Solamente hace, menos de 500 años. Menos de 500 años. Entonces es muy impresionante para nosotros que españoles dedican mucho a cambio de idea medieval. Entonces, ahora tengo mucha impresión de su palabra y investigación. Muchas gracias. Sí, me parece un comentario muy oportuno. Además, también hay que decir una cosa. Medieval o Edad Media son conceptos que son netamente europeos, y no siempre tienen una aplicación directa en otras partes del mundo. Es decir, bueno, el momento cronológico obviamente se dio, pero los fenómenos históricos y sociales pues son muy distintos en función de las distintas zonas del mundo a las que nos podamos estar refiriendo. Claro, para Europa el Renacimiento es algo que marca este siglo XVI, y la era de los descubrimientos yo siempre he pensado que es causa y consecuencia del Renacimiento, es decir, que es algo que se retroalimenta, ¿no? Son dos fenómenos que se retroalimentan. Yo, historia de Japón, tengo unas nociones muy básicas, entonces me disculpará, pero no me atrevo a aventurar
qué clase de validez pueda tener un concepto como medieval en ese caso en particular, ¿no? Pero le agradezco mucho su comentario. Quiero aclarar. Entonces, yo viajo a Argentina en 2005. Tenía oportunidad de visitar Patagonia, parte del sur de Argentina. Entonces, visité un puerto de Puerto Natales y Punta de Arenas. También tiene puesto a Estrecho de Magallanes. Yo imaginaba antes es un paisaje de Estrella de Magallanes, montañoso y muy bueno. Pero actualmente diferente, totalmente diferente. De Estrella de Magallanes, sí, en plano, sin montaña, no se ve nada de colina montaña, como Guadalquivir. Con embajador de Japón. Fue en pleno, antiguamente está mar, y luego marisma, y luego campo de arroz, etc. Pero en pleno, muy parecido del paisaje de Estrella de Magallanes, cerca de hay un barco de embarcadero como bueno, cerca de frontera de Chile a Argentina, hay que cruzar a Patagonia. Sí. Entonces, este año todavía yo no conocía el paisaje de Guadalquivir. De luego, cuando llegué a San Carlos Barmeda, a Fuera del Río, entonces mi guía coincidió. Es muy parecido, muy similar de Fuera del Río y de Magallanes. Esto también es impresionante. Entonces hace tiempo yo no olvidaba, pero ahora recuerdo mi memoria, una coincidencia de paisaje. Nada más. Como profesora de psicología, es uno de los grandes conocedores de todo lo que es el corpus documental de la Vuelta al Mundo. Y yo como periodista no puedo evitar preguntarte cuál es, en tu opinión, cuáles son los documentos favoritos desde este increíble viaje que cambió nuestra visión del mundo y por qué. Hombre, si me permite, son dos cosas distintas. La trascendencia de un documento y luego muchas veces me van a permitir la expresión el afecto que personalmente le toma uno a un documento, ¿no? Hay 2 o 3 documentos que son muy trascendentes desde el punto de vista histórico. Habría que empezar probablemente por el Tratado de Tordesillas, que digamos que tiene un carácter fundacional yo diría que para la historia de España, probablemente para la historia de Portugal también, yo diría que para la historia universal. En cualquier caso, bueno, para la institución en la que trabajo y que tengo el honor de representar, para el Archivo General de Indias sí es algo fundacional. Sin Tratado de Tordesillas probablemente no habría Archivo General de Indias, o por lo menos no lo habría tal y como lo conocemos hoy en día. Después están las capitulaciones de Valladolid, porque son, digamos, la base jurídica de la expedición de Magallanes y Elcano. Luego hay como una especie de añadido a estas capitulaciones, un desarrollo, que es la instrucción que da Carlos V a Magallanes y al malogrado Faleiro, ¿no? Es un documento interesantísimo y es donde se detalla exactamente y se da una pauta tremendamente exacta de en qué debe consistir el viaje y qué es lo que han ido a hacer. No es ni un viaje de conquista, no es específicamente un viaje de evangelización,
tampoco iban a dejar de convertir al cristianismo a quien se prestara, pero no era el objetivo. Es fundamentalmente una expedición comercial y además les mandan claramente con la doctrina de con la doctrina de dejar un buen recuerdo. Prácticamente viene a decir, y me van a disculpar porque no recuerdo la literalidad, aunque sea pérdida del negocio, porque les remarca mucho que es muy importante dejar un buen recuerdo y un buen nombre allá por donde vayan, porque van a facilitar de esa manera futuras transacciones comerciales. Es fundamentalmente una expedición comercial. Y después está esta carta que escribe Elcano al emperador anunciando su regreso, la escribe con la victoria amarrada en Sanlúcar. Es la famosa de tu más alta majestad habrá de saber que lo más importante que hemos hecho es darle vuelta al mundo. Dice, hemos navegado y redondeado toda la redondeza del orbe, o algo así. Tampoco sé si mis palabras son exactas las del documento, pero bueno, es importante porque representa la culminación de todo este viaje. Personalmente, y ya que estamos además como muy bien ha dicho, me parece que ha sido el delegado de Defensa, estamos a punto de entrar en el 5º centenario de la llegada al Maluco, que es el día 8 de noviembre. Este día 8 de noviembre de 1521 es cuando llegan a la isla de Tidore, que se llama hoy en día Tidori, que ponen ellos en los documentos, y que presenta el cumplimiento del objetivo original, de la misión original de la Armada del Maluco. Porque digamos que Magallanes, después de este primer éxito que tiene encontrando el paso, que insisto es donde está realmente su mérito y es un hecho realmente trascendente, a medida que va recorriendo el Océano Pacífico, seguramente pues esta persona era versada en cosmografía y aunque no fuera propiamente un marino, pero no le era ajeno al mar, no era la primera vez que participaba en viajes transoceánicos, él se está dando cuenta de lo que está tardando en llegar al Maluco, y él se está dando cuenta de que la ruta que él ha descubierto no va a consolidarse nunca como ruta comercial, porque la portuguesa es mucho más práctica. Y entonces eso probablemente es lo que explique la conducta un tanto errática que tiene, a lo mejor ya con cuestiones más que son del proyecto personal, que de la propia misión que debía ir a desempeñar, que es todas esas andanzas de la Armada en Filipinas, y cómo una vez que fallece Magallanes y el mando lo vuelven a tomar de manera interina entre Gonzalo Gómez de Espinosa, el maestre Juan Bautista Punzorol y el propio Juan Sebastián Elcano, como gobernadores de esta expedición, vuelven a retomar el objetivo original y de aquí hemos venido a las especias, al Maluco, y es lo que hacemos, nos cueste lo que nos cueste. Y eso es realmente la idea original del viaje, y también se verifica en este momento como una cosa que nadie pensaba, que era dar la vuelta al mundo, pues esto no se le ocurría a nadie, entre otras cosas porque, como digo, se pensaba que el Pacífico era mucho más pequeño, entonces la idea ciertamente era volver por donde hemos venido. Bueno, unos lo intentan de esa manera, entiendo que también por diversificar un poco las probabilidades de éxito, y Elcano dice, pues no, seguimos hacia Occidente. Es en ese momento cuando en todo caso se plantea como proyecto a la vuelta al mundo, pero el objetivo no es dar la vuelta al mundo, el objetivo es volver a Sevilla. Lo otro es una consecuencia de la que, por supuesto, Juan Sebastián Elcano es muy consciente, porque así se lo escribe al emperador, y además destaca eso por encima del éxito de su propia misión. Bueno, he vuelto con el clavo, pero lo más importante es que hemos dado la vuelta al mundo.
Entonces, respecto a esa estancia en el Maluco, nos queda un documento que se llama así, el Libro de las Paces del Maluco, que es un acta que levantan de las negociaciones diplomáticas y comerciales que tienen con los reyes de estas islas, ¿no? Entonces aporta muchísima información sobre los usos y las costumbres de esta gente, sobre cómo condujeron los negocios, y yo diría que es hasta interesante literariamente, si se me permite el asunto. Es decir, es una lectura entretenida, porque realmente tiene un carácter muy narrativo. Incluso hay un momento en que, a preguntas del rey de esta isla, del rey de Tidore, le cuentan todo lo que habían pasado hasta entonces en la expedición. La primera parte con muy poco detalle, pero desde la muerte de Magallanes hasta la llegada a Tidore se lo explica muy pormenorizadamente, como si fuera un flashback, y también nos ilustra sobre un momento que es bastante confuso, porque hay mucho navegar de isla en isla y hay muchas peripecias, pues lo narran en ese documento, ¿no? Entonces, ese es uno de mis documentos de estos del afecto personal, ¿no? El Libro de las Paces del Maluco, que también tiene mucho interés histórico y cierta trascendencia. Y el otro, probablemente, y no es realmente un documento, porque no es un documento de archivo, es un libro, es esta carta de Maximiliano Transilvano, porque realmente digamos que es la persona, una persona con una cultura humanística grandísima, realmente un intelectual de una talla mayúscula, que además es prácticamente un periodista, porque está contando esto en el momento de suceder, y el análisis que hace de la importancia del hecho es absolutamente certero. Es decir, se pueden aportar más datos, más ejemplos, pero la esencia de lo que escribió este hombre es la importancia de la primera vuelta al mundo, por lo menos estas consecuencias inmediatas a las que me he referido brevemente ahora en mi charla. Muchísimas gracias.